autobiográfica, ¿verdad? Yo sé quién soy y no necesito como empezar a ver, ¿verdad? Quién soy para poderles expresar a ustedes que mi nombre es Mónica, dónde vivo, ¿verdad? Y mis características. Esa historia de vida está en esa memoria declarativa, es consciente. También puedo tener una memoria prospectiva, es decir, tengo capacidad de visualizarme en el futuro y establecer metas y proyectos a alcanzar. Y una memoria retrospectiva, ¿verdad? Que sería hacia el pasado, hacia mi infancia, hacia mi juventud, ¿verdad? Y puedo crear ahí pues todas esas recuerdos. Mientras que en la memoria inconsciente o automática, no declarativa, pues es todo lo que convertimos en hábito. Y aquí es donde se centraba mucho la educación tradicional, ¿verdad? Porque nos centrábamos en generar memoria, esa memoria que pronto la olvidamos porque de alguna manera no la estamos relacionando con la emoción. Las memorias no declarativas o más automáticas se producen a través de los hábitos y de los procedimientos. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Es cuando aprendemos a caminar. Yo, mis primeros pasos, o Carlos y María, que son nuestros protagonistas, empiezan a caminar, ¿verdad? Y ellos torpemente, ¿verdad? Tienen que ir paso a paso, se caen, ¿verdad? Les cuesta coordinar. Pero ya conforme van avanzando en su desarrollo madurativo, ya no tienen que pensar cómo caminar. Yo no pienso cómo caminar, yo solamente lo hago de forma automática. Esa sería una memoria, ¿verdad? No declarativa, es decir, mi cerebro sabe, conoce en su memoria cómo puedo yo caminar y camino, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hay una serie de memorias. Para no cansarnos con mi explicación, veremos pues un video que nos va a explicar ese proceso cognitivo de la memoria. La memoria es la capacidad de retener y almacenar información sobre uno mismo, el mundo que nos rodea y los demás. Nos permite resolver los problemas que afrontamos a diario, adquirir destrezas, acceder a nuestro pasado y crear e imaginar el futuro. La memoria de la propia vida, la autobiográfica, empieza a construirse en la adolescencia y con ella la personalidad. Los científicos han buscado la huella que imprimen en el cerebro las experiencias, los conocimientos y las habilidades que alcanzamos. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, conocidas como sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato, y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Las memorias son redes de neuronas distribuidas por el cerebro. El patrón de sinapsis concretas activadas en una red configura cada recuerdo. ¿Cómo se formó y almacenó el recuerdo de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001? ¿De cuándo y cómo lo supimos? ¿Dónde y con quién estábamos? Nuestro cerebro tuvo que utilizar 4 redes de memoria diferentes: la perceptiva, la semántica, la episódica y la emocional. Todas ellas se entrelazan entre sí y hacen de la memoria un sistema múltiple de redes dinámicas que asocian las diversas facetas de un recuerdo. Al ver las imágenes, nuestro cerebro memorizó primero los objetos: un avión, una torre y una explosión. Creando la memoria perceptiva, al activar unas sinapsis concretas entre las espinas de las dendritas de una neurona y el axón de otra, en la corteza visual. Al reconfigurarse la red, se guardó la información de lo que estábamos viendo. Esta red la teníamos ya antes de nacer con los sonidos, olores y gustos del cuerpo materno. A continuación, fuimos conscientes de lo que la escena representaba: un choque que incendia una torre y un segundo impacto. Este conocimiento memorizado creó la memoria semántica en las mismas áreas implicadas en el procesamiento del lenguaje. La emoción que nos produjo generó otro patrón de activación de sinapsis, esta vez en la amígdala cerebral, creándose la memoria emocional. Finalmente, formamos la memoria episódica al contextualizar el hecho y reunir las memorias como un todo, un atentado en las Torres Gemelas.
Afortunadamente no guardamos en la memoria todo lo que sucede a nuestro alrededor. Algunos recuerdos se fijan y se almacenan a largo plazo, por repetición, por entrenamiento o porque la intensidad del estímulo es demasiado fuerte. ¿Cómo se consolidan estos recuerdos? Tras el atentado del 11S, la memoria de lo que vimos llegó directamente al hipocampo desde la corteza visual, mientras que las memorias semántica, emocional y episódica llegaron a través de la corteza entorrimal, aportando además el mapa espacial, Nueva York, creando la memoria cartográfica. En el hipocampo, cuando el número de moléculas generadas en la activación de las sinapsis sobrepasan un umbral, cambia la configuración de la red, creando nuevas conexiones mediante el desarrollo de nuevas terminales en el axón. Pero el hipocampo no guarda los recuerdos para siempre. Las memorias, una vez unificadas, se van trasladando a diferentes zonas de la corteza y forman, desde entonces, parte del pasado explícitamente. De estas zonas de la corteza, las recuperaremos conscientemente cada vez que queramos recordarlos. Por el contrario, olvidar consiste en debilitar y deshacer algunas sinapsis que habían estado activadas. La Muy memoria bien, como vemos, los procesos de memoria son complejos, pero todos estos procesos cognitivos van a estar relacionados a la memoria. La memoria tiene igualmente estructuras subcorticales que se activan, como ya se mencionaban en el video, como lo es la amígdala, el hipocampo, la corteza entorrinal, que son el tálamo también, que son estructuras que están íntimamente relacionadas con el sistema límbico. Por eso, la memoria y el aprendizaje siempre están juntas porque están interconectadas las zonas y porque trabajan en esa autopista neuronal, ¿verdad? Comunicándose. Y esas estructuras subcorticales van a llevar mensajes a la corteza cerebral, que es eh, eh, la encargada de ese funcionamiento, y entonces va a activar para darle un sentido a esa información. Ahora, tenemos que ponernos a pensar que la memoria y el aprendizaje son un binomio indisoluble, están íntimamente relacionados porque los docentes están llamados a crear técnicas efectivas para que se estimule entonces estos procesos memorísticos, para que se dé de forma exitosa. Recordemos que el DUA propone esas redes motivacionales, ¿verdad? ¿Por qué ese sistema límbico tan importante? Porque está íntimamente relacionado con el aprendizaje. Pero en el aula también podemos ver diversidad funcional en, por ejemplo, niños o jóvenes con altas capacidades, ¿verdad? Cognitivas, que por lo general los estudios demuestran que tienen un proceso atencional, una capacidad atencional mucho mayor que la media. Entonces tenemos que trabajar con estas altas capacidades. También podemos ver el caso contrario, cuando hay prematurez, ¿verdad? En niños prematuros, pues los estudios recientes dicen que podrían haber condiciones, ¿verdad? Donde la memoria, principalmente la memoria de trabajo, podría tener una dificultad para esa consolidación de la información o para esa recuperación de la información. Y lo mismo sucede en la epilepsia, ¿verdad? Además que las zonas epileptógenas muchas veces están en esas áreas temporales y por su relación directa o cercanía con estas estructuras subcorticales podrían haber dificultades en la memoria. Y también podríamos hablar de estudiantes que están pasando por una situación de cáncer infantil y tienen que someterse a tratamientos y estos medicamentos podrían también tener sus efectos en la memoria. Entonces veamos que el docente tiene que empaparse, conocer de todos estos temas para poder dar un aprendizaje realmente significativo, para que en su quehacer, ese quehacer docente sea realmente aprovechado para los estudiantes y que se dé el aprendizaje y por ende conseguir los objetivos que nos proponemos.
Muy bien, creo que vamos cerrando, ¿verdad? Y para ya ir finalizando el tema, pues les hablaré de las funciones ejecutivas. Ya hemos observado cambios neuroanatómicos importantísimos y madurativos en Carlos y María, y también los hemos visto ser visibles o palpables, ¿verdad? En esas dimensiones físicas y socioemocionales. Y ellos ahora han llegado a secundaria. Entonces, ya han crecido, ya están en secundaria, ya ha llegado a un nivel madurativo y vamos a notar en esta imagen que está por acá ese recorrido que ha hecho Carlos y María. Carlos y María en el preescolar más o menos tenían esta forma estructural y funcional del cerebro, ¿verdad? Como la vemos más verdecita, y ha ido avanzando más o menos a llegar entre estos dos, entre estas dos imágenes, ¿verdad? Vamos viendo que se ha dado todo un proceso madurativo, es donde vemos esas zonas más en azul y vemos que el cerebro ha evolucionado. Entonces notamos que ha aumentado, por ejemplo, el gasto metabólico cerebral, principalmente en el lóbulo frontal. A esta edad, en la adolescencia, el lóbulo frontal va a ser muy importante porque esas áreas de la corteza premotora prefrontal, van a experimentar cambios madurativos que van a ser reflejo luego del funcionamiento ejecutivo, ¿verdad? Y que son súper necesarias para crear actividades intencionales, complejas y sobre todo novedosas, es decir, es lo que nos va a dar ese razonamiento prácticamente adulto, ¿verdad? Entonces, en este momento del desarrollo se van a provocar también procesos de poda sináptica, que ya lo vimos al inicio de la exposición, que es donde, ¿verdad? Empezamos a eliminar esas conexiones que ya no nos son útiles y que han permitido entonces que con estos procesos se haya generado un desarrollo del cerebro mucho más eficiente y especializado. Ya los procesos lingüísticos, perceptuales, atencionales y de memoria están prácticamente perfeccionados, ¿verdad? Se están ya súper especializando y van a tener un nivel de funcionalidad y de madurez pues semejante a lo que sería el razonamiento adulto. Entonces lo vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Estas estructuras subcorticales ya muy maduras y vamos a ver ese lóbulo frontal donde está esa corteza prefrontal, ¿verdad? Dorsolateral, ventromedial, que van a tener una implicación muy importante en el funcionamiento ejecutivo. Entonces ustedes me dirán, pero es que no escuchamos mucho de esto de funcionamiento ejecutivo, pero ¿qué significa ese funcionamiento Para eso, ejecutivo? Verela. Bueno, los procesos del funcionamiento ejecutivo tienen que ver con habilidades como la memoria de trabajo, que ya la mencionábamos, tienen que ver con la planificación, con la organización, con resolver tareas novedosas, resolver problemas, organizarnos, ¿verdad? Tienen que ver también con el control de impulsos, tienen que ver con nuestros estados emocionales y el control emocional. Entonces, como vemos, las funciones ejecutivas, por eso se les llama así, porque es como un ejecutivo de la empresa, de una empresa, que es el encargado de llevar al éxito a esa empresa. Pues estas funciones ejecutivas son las encargadas de llevarnos al razonamiento, a la lógica, a pensar como adultos. Entonces, en estos procesos cognitivos también hay autores que hablan de funciones ejecutivas cálidas y frías. Las funciones ejecutivas frías se relacionan con la lógica, con lo racional, ¿verdad? Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, pues van a depender del córtex prefrontal dorsolateral y van a ocuparse pues de la resolución de problemas, lo serio, ¿verdad? Lo que hablamos de esa parte seria del ser humano, pues van a tener que encargarse de todo ese procesamiento cognitivo, ¿verdad? Y están muy dependientes a la emoción. Sin embargo, las funciones ejecutivas calientes, por otro lado, pues están relacionadas más bien con el córtex prefrontal ventral, ¿verdad? Y orbitrofrontal y medial, porque ahí es donde se crean, pues, la toma de decisiones,
pero más relacionada a la emoción, ¿verdad? Aquí no me voy a meter mucho en este tema porque otras especialistas lo hablarán, pero lo que quiero es que quede claro, ¿verdad? Esas funciones cálidas y frías, ¿verdad? Las cálidas están muy relacionadas con la emoción y las frías pues están encargadas de ese razonamiento. Por eso es que vemos que hay una disentonía en la adolescencia y por eso es que decimos esa expresión, uy, no, es que la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué etapa? Yo escucho papás que me dicen, es que está en la aborrecencia. Pues precisamente ocurre porque está configurándose en su cerebro un proceso emotivo muy independiente del racional, pero ambos están madurando. Entonces a veces se pueden interconectar, pero a veces, ¿verdad? Están ahí con las emociones a flor de piel y otras veces están muy racionales. Pues esos cambios emocionales responden a esa maduración del cerebro. Vamos a ver un video que lo resume. El cerebro adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. En esta etapa se produce la transición desde la dependencia del núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones interpersonales y sociales. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente con la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual. Se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo afectivo personal en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún está madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica, imprescindible para la formación de la propia identidad. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellas, su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se centra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro. Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés, gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general, en ellos, la elevación de la testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social. Reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte y al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con la competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro. Muy bien, entonces este funcionamiento ejecutivo, como vemos, es fundamental que también los docentes lo manejen, conozcan cómo se produce, qué son esas funciones y cómo trabajarlas en el aula, ¿verdad? Para que haya esa comunicación entre redes afectivas y redes estratégicas, ¿verdad? Esa comunicación entre funciones ejecutivas cálidas y frías para que entonces haya una convergencia de aprendizaje. Pero para eso necesitamos que haya activación, que haya motivación, que haya experiencias, ¿verdad? Que se utilicen estrategias vivenciales, sobre todo que ustedes le enseñen la utilidad del tema, por qué tengo que aprender este tema, porque es importante para la vida. Y como vemos, pues en la adolescencia un factor importantísimo es la socialización. Entonces, ese trabajo colaborativo, ese diálogo, esa búsqueda de encuentros nos van a beneficiar para que el aprendizaje sea lo más significativo y se logre la meta deseada. Pues para concluir mi presentación, creo que he hecho un recorrido muy escueto, pero he tratado de hacer una pincelada pues de un reconocimiento del cerebro y de cómo funcionan estos procesos que en su conjunto
forman el aprendizaje. Y puedo resumir, ¿verdad?, que el aprendizaje es producto de una maduración neuroanatómica y funcional de múltiples estructuras cerebrales que van a trabajar en forma coordinada, pero que necesitan también de un ambiente enriquecido, de una adecuada estimulación y sobre todo de estrategias de aprendizaje, de docentes implicados en la tarea, de docentes, como decía ahora doña Karen, ¿verdad? Especialistas en educación, especialistas en el manejo de ambientes enriquecidos, de estrategias multimodales y sobre todo de emoción, que en breves minutos mis compañeras expositoras pues nos hablarán de este tema tan apasionante. Agradecerles por el espacio, esperando que todo haya sido de aprendizaje para ustedes y pues es el momento de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a ver si Victoria, ok. Bueno, en este espacio me corresponde a mí compartir con usted diversas consultas. La primera que a mí me gustaría hacerle, ¿verdad? Bueno, primero que todo felicitarla. Realmente es una riqueza todo lo que usted nos ha compartido, ¿verdad? Y sé que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado sobre el funcionamiento del cerebro y sus áreas y todo, pero la manera en que usted lo presenta y lo adecua a la educación primaria creo que es un lujo para nosotros como carrera el poder tener ese análisis de su parte como especialista. Voy a iniciar con una pregunta muy importante. Tenemos esta educación tradicionalista de la cual estamos tratando de separarnos, ¿verdad? Esta, la que le llamamos bancaria, incluso hay personas que le llaman bulímica, ¿verdad? Porque es esta educación repleta, ¿verdad? A mí me gustaría conocer su criterio al respecto. ¿Qué sucede? Esa educación, ayer lo comentaba con Victoria, que somete a niños tan pequeños a memorizar letras porque desde los 4 años ya tienen que leer, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede en todo este proceso que usted nos hablaba, ¿verdad? Esa educación tan saturada de memoria y de datos, ¿verdad? Me gustaría tal vez primero empezar por ahí. Claro, yo creo que nuestro sistema educativo tiene mucho por hacer, ¿verdad? El reflejo es el día de ayer con las pruebas FARO, ¿verdad? 4 horas someter a un niño de 10, 11 años a llenar preguntas, ¿verdad? Preguntas que a lo mejor no sabe o a lo mejor no responden a todo el aprendizaje que ha tenido. Es un sistema que realmente tenemos que replantear, ¿verdad? Y se inicia con el quehacer docente, ¿verdad? Con todas nosotras y nosotros presentes hoy, pues quienes somos los que estamos deseando conocer de estos temas. Ciertamente a muy temprana edad, lamentablemente se empieza a exigir, ¿verdad? Que ese cerebro en desarrollo empiece a leer, empiece a dominar la lectura cuando apenas su sistema madurativo a nivel lingüístico está empezando a generarse, ¿verdad? Entonces es un poco ilógico cómo nos adelantamos a los procesos cuando la maduración no está siendo todavía o no ha llegado al tope, ¿verdad? De maduración. Entonces, aquí acarrean dificultades en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces son niños que empiezan como, yo digo que es como cuando corremos y nos doblamos el pie, ¿verdad? Entonces, empezamos a correr, pero vamos corriendo a paso lento y además, pues vamos renqueando, ¿verdad? Entonces son contenidos que nos empiezan a dar, pero nuestro cerebro no estaba capacitado todavía para aprenderlo. Y si adelantamos procesos, pues bueno, vamos generando situaciones en el desarrollo que luego se van a ver reflejadas en el aprendizaje. Nuestro cerebro, la plasticidad es increíble, ¿verdad? Y responden también a un buen ritmo. Cuando hay una buena estimulación, vemos que ese cerebro avanza. Pero cuando esa sobreestimulación, ¿verdad? No responde a la maduración que lleva nuestro cerebro,
pues podría provocar ahí dificultades en el aprendizaje. Entonces, yo creo que desde las universidades tenemos que empezar a plantear, ¿verdad?, estrategias y un currículum realmente adecuado a esto, ¿verdad? No porque yo evalúe de forma diferente, ¿verdad?, pero presento un currículum que no está apto, va a haber ahí una incoherencia. Entonces, sí hay mucho por trabajar. Excelente, muchas gracias. Tengo aquí, bueno, ya este chat gracias a Dios, empezó a llenarse de aspectos bastante interesantes. Tenemos un tiempo corto, ¿verdad? Victoria nos dice, me gustaría retomar la pregunta que nos hace Karina en el chat, relacionado a esto. Creo que estábamos como conectadas. Bueno, yo fui docente primaria muchos años y realmente uno comete el error de creer, ¿verdad? Bueno, que cuando uno explica o está dando instrucciones o lo que sea, si el niño o la persona, la niña no te está viendo, no hay atención, ¿verdad? Y ahora que yo te escuchaba, yo decía, Dios mío, santos, ¿qué cosas hace uno con el gran corazón, pero con la equivocación profesional, ¿verdad? Que éticamente no debería ser. Entonces me gustaría tener tu criterio sobre esos procesos de atencionales que creo que es algo como que cala en el sentir del docente de primaria, ¿verdad? Porque creemos que aulas con bulla no puede ser porque aquí no se puede dar atención. Si el niño no me está viendo mientras que yo explico, entonces aquí no ocurre, ¿verdad? Karina nos pone en el chat, ¿qué tipo de actividades podríamos realizar los docentes para mejorar esta capacidad atencional, ¿verdad? Va un poco, creo que ese es un sentir, una preocupación ahí oculta que tenemos las docentes de primaria. Nuestro cerebro es un cerebro integral, entonces todos los procesos están íntimamente relacionados, ¿verdad? No quisiera adelantarme a las otras ponentes, pero yo creo que para que esa puerta se abra, el componente emocional va a ser base. Si nosotras queremos generar atención y atraer a nuestros estudiantes, necesitamos presentar la materia o presentar esas instrucciones, presentar esa estrategia de forma sumamente dinámica, sumamente activa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que empezamos con la percepción y si ya desde nuestro sistema perceptual vemos estímulos visuales, auditivos, es decir, vamos respondiendo un poco a lo del DUA, ¿verdad? Ese diseño universal, vamos haciendo representaciones del aprendizaje de forma multimodal y además empezamos a trabajar con esas redes motivacionales, pues van a crear ahí un buen encuentro para que se dé esa atención y por ende, ¿verdad? El aprendizaje se lleve a mejor término. Yo daba una clase un día de estos, ¿verdad? Y les presentaba, ¿por qué no en matemática, cuando estamos viendo las figuras geométricas y polígonos, ¿por qué no inventamos un RAP, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces son estrategias que tal vez no van a responder a ese diseño curricular o a ese currículum tradicional, pero que a lo mejor podrían responder sí a cómo aprende mi cerebro. Entonces es más fácil yo aprenderme y darle un sentido a esas figuras, a esos polígonos, de una manera divertida, con una canción, y luego hacia la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué es importante que yo lo sepa? Porque universidades, desde la formación se trabaja mucho el que la persona docente vea la riqueza que el contexto le da a los procesos de formación de la persona, ¿verdad? Y el considerarlo, ¿verdad? Nosotros muchas veces llegamos a trabajar en escuelas que no es nuestra comunidad, entonces no podemos pues negar y obviar pues el contexto en el que se desarrolla, en el que convive el estudiante. Lilian nos pregunta, ¿verdad? Si podrías profundizar en los estímulos externos, ¿verdad? ¿Cómo intervienen en el constructo cerebral? Los estímulos externos se refiere digamos, a los estímulos que recibe el medio externo. No Eso entiendo es muy lo bien que la me pregunta. imagino. Sí, me imagino, no sé, Lilian, si quiere abrir el micrófono un momentito y tal vez aclarar ahí su consulta. Yo me imagino que va por ahí
¿verdad? La riqueza del contexto en que crece y aprende la persona. Claro. Ujú. Buenos Pues, días. buenos días, Buenos Gusto en días. saludarlas desde Tegucigalpa, Honduras. Buenos días. Trabajo en educación básica, formadora de formadores en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y me ha encantado esta charla, Mónica, la felicito. Y particularmente cuando usted estaba presentando el video de cómo va el proceso desde gateo hasta que se pone erguido el niño, cómo afecta y todo eso, cómo, o mejor dicho, más bien cómo les apoya para ese crecimiento y ese desarrollo cerebral, ¿verdad? Entonces, esta parte de estímulos externos que muchas veces nosotros, aún siendo docentes, no le damos ese valor, y sobre todo porque a veces las personas creen que solo es interno, sino que también la parte externa. A eso me refería, que cómo esos estímulos nos van a apoyar a nosotros como docentes para que el niño realmente adquiera ese desarrollo. Claro, muchas gracias, bienvenida a Costa Rica desde la distancia, pero gracias por acompañarnos. Yo creo Gracias, la vamos a invitar a Honduras también. Gracias. Yo creo que es muy, muy importante lo que propones, ¿verdad? Porque en la medida en la que nosotros desarrollemos ambientes enriquecidos, ¿verdad? Donde podamos proponer experiencias de aprendizaje, se va a favorecer ese proceso cognitivo. Un ejemplo concreto es, bueno, yo he visto casos de niños que han sufrido abandono a muy, muy temprana edad, ¿verdad? Casi que desde los primeros días de vida, y están en instituciones, ¿verdad? Están institucionalizados. Entonces, desde ese poco contacto físico que se recibe, esas caricias, esos estímulos afectivos, ¿verdad? Van empezando a generar carencias. Van a desarrollar carencias que se empezarán a ver en su desarrollo social, en su desarrollo a nivel de funcionamiento ejecutivo, ¿verdad? Posteriormente en edades adolescentes. Y empezamos a ver una serie de carencias también físicas, ¿verdad? Son niños que a lo mejor empiezan con un retraso en su desarrollo y que por ende empezamos a ver que van siempre como por detrás, ¿verdad? Por detrás. ¿Y por qué se da esta situación? Pues evidentemente porque no han tenido la estimulación adecuada para que reciban, ¿verdad? Estímulos, para que su cerebro reciba estímulos que lo lleve entonces a un desarrollo superior. La estimulación temprana es fundamental y siempre en equilibrio, ¿verdad? Yo siempre digo a las personas con las que trabajo, ni mucho ni poco, porque las carencias o la sobreestimulación nos van a llevar siempre a a haber afectado, ¿verdad?, nuestro sistema nervioso central y las respuestas que pueda dar. Entonces, por ahí es súper importante esa estimulación y todas esas estrategias que ustedes desde temprana edad tienen en preescolar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi hijo asiste a una guardería y llegan bebés desde los 3 meses. Y yo digo, si ese bebé está en la guardería desde los 3 meses, ¿quién es el encargado de darle el afecto? Que en esos primeros meses lo que estamos necesitando es información afectiva, multisensorial, vínculo, apego. ¿Con quién se generan? ¿Verdad? Entonces ustedes que están ahí en ese contexto de aula desde esos primeros meses de vida, pues son las encargadas de generar esos estímulos, ¿verdad? Entonces, pues si no está mamá, no está papá, no está la figura encargada, pues estoy yo como docente para generar vínculo, para generar seguridad, para generar un entorno enriquecido en caricias, ¿verdad? En lenguaje, en cantarle, en acercarme y hacerle alguna monada, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Así como generar esa cercanía, porque al final somos seres integrales, seres afectivos, ¿verdad? Y necesitamos todo ese complemento. Entonces, todas esas experiencias externas que desde las aulas podamos darle a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, van a ser clave para propiciar un buen desarrollo. Si propiciamos estrategias que no respondan mucho a esto y más bien se vayan a ese método tradicional donde estamos sentados, donde nadie se mueva, donde, ¿verdad? Yo soy el único que tengo aquí el conocimiento, pues lamentablemente nuestro cerebro va a memorizar y lo va a olvidar.
¿verdad? Pero si propiciamos estas experiencias desde muy temprana edad, con estimulación y con buenas estrategias, pues se va a generar un buen desarrollo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Mónica. Lilian, realmente un placer compartir con las compañeras de Honduras, ¿verdad? Que doña Cecilia facilitó la invitación a universidades de otros países y aquí las tenemos. Sí. Un placer para nosotros. Gracias. Gracias. Ya veo a Victoria por aquí, no sé si ya el tiempo se nos acaba, nos quedan 3 minutitos para consultas, tal vez si ok. evacuamos la última y damos paso Ok, a la siguiente actividad. Sí, tenía 2 temas, pero creo que hay uno que más adelante tal vez podríamos tocar que nos consultan aquí en el chat. Donde lo leo, totalmente lo vivo como docente, ¿verdad? Muchas veces llegan en los primeros grados niños, ¿verdad? Que para mí es todo su historia, ¿verdad? Que realmente no ha habido el estímulo, como usted lo decía, que facilite pues el entrar a un primer grado y vivir las experiencias y empezar a generar los aprendizajes esperados, porque sí hay otro tipo de aprendizajes, ¿verdad? Voy a decirlo como tal vez como se dice en el aula, ¿verdad? Este niño, esta niña, o lo que hoy ve, mañana lo olvida y tengo que volver a empezar con todo porque realmente su proceso es día a día porque se corta y mañana ni recuerda lo que vimos, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? Ahí yo creo que tenemos que ver al ser humano de forma integral, ¿verdad? Necesitamos hacer un análisis de factores, qué es lo que está interviniendo en ese aprendizaje. Si hay, por ejemplo, condiciones sociales, ¿verdad? Si es un niño que está llegando con hambre a clase, porque muchas veces no estamos viendo toda esta parte integral del ser humano. Si vemos que pues recibe todos los recursos físicos necesarios para que se produzca un buen aprendizaje, ¿verdad? Es decir, tiene alimentación, durmió bien, a nivel de familia, ¿verdad? Que es tiene un factor protector a nivel de familia, que no hay una situación emocional que pueda afectar esa atención y esa concentración. Y diríamos, bueno, es que todo está bien aquí, tendríamos que plantearnos 2 cosas. 1, si las estrategias que yo estoy utilizando son adecuadas para esa diversidad de aprendizaje, si está respondiendo o si necesito más bien aplicar más estrategias o cambiar mis estrategias. Y otra de las preguntas que tenemos que hacernos es si ese niño y esa niña o ese joven está repasando la materia. Porque en estos procesos, principalmente en condiciones, por ejemplo, de déficit atencional, de dificultades ejecutivas, perdón, muchas veces lo que sucede es que necesitamos trabajar mucho la memoria, esa memoria procedimental, la que hablábamos, ¿verdad? Para que se automaticen los procesos. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos que empiece a avanzar, por ejemplo, en prácticas, ¿verdad? En la cotidianidad, que todos los días le mandemos alguna actividad de trabajo para que entonces pueda realmente haber un aprendizaje más consolidado. Entonces tendríamos que ahí valorar un poquito también esos procesos de consolidación de la memoria, de la codificación, de la práctica, ¿verdad? Para que nos lleve a haber un hábito y fortalezca esos procesos de memoria. Pero es un trabajo conjunto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la tecnología Teach, ¿verdad? En el aula a mí me encanta para trabajarla no solamente con niños con condición de autismo, sino que todos se ven beneficiados porque a través de los estímulos visuales, ¿verdad? Y de esa comprensión que voy haciendo, pues facilita precisamente a estos niños que tienen dificultades tanto de atención como de memoria para poder facilitar, ¿verdad? Esa entrada de información. Entonces tenemos los docentes que ser muy creativas y muy creativos y buscar estrategias que respondan a eso. Bueno, Mónica, aquí quedan temas que les pido a las personas que lo pusieron en el chat, que más adelante sé que los vamos a poder tocar porque nos queda todavía mucho por tratar hoy sobre el lenguaje, algunas condiciones, digamos, en los procesos de aprendizaje.
Agradecerte, Mónica, realmente excelente y lo vuelvo a decir, de lujo el poder haberte escuchado y crecer en este aspecto.